quiero pedirle que por favor abra su Biblia. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12, texto 12 al 26. Después en casa, como siempre decimos, usted puede ampliar la lectura, puede buscar con toda tranquilidad algo referente a lo que estamos viendo aquí. Bien. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en otros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que administran, los que tienen don de lengua, etcétera, etcétera. Había dicho que íbamos a leer hasta el 26, yo me pasé. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Esto está en la palabra de Dios. Esto es lo que Dios dice y lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y no solamente que habiendo oído lo que Dios dice y habiéndonos informado de lo que Dios dice, nos quedemos con esto, sino que Dios quiere que a esto lo vivamos. Amén. Es hermoso saber que el cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo. Así que estamos haciendo un repaso de algo que no es nuevo, usted lo sabe. Esa cabeza que es Cristo tiene un cuerpo que es la iglesia y nosotros somos parte de la iglesia. Esa iglesia tiene los pies y en este momento Dios dijo a Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que la iglesia en victoria, en plena obediencia a Dios, como pueblo suyo, está tomando dominio sobre lo que Dios le ha dado y dice que el enemigo tiene que ser vencido, ser puesto ¿dónde? Debajo de los pies.
Amén. Y por eso el apóstol Pablo dice que tenemos una lucha, no contra el hermano, no contra carne, no contra sangre, sino contra principados, contra seres espirituales que van a conspirar con que se cumpla ese propósito. Una de las cosas que el enemigo piensa, y no te lo va a estar diciendo, es, él quiere, le conviene y saca ventaja si entre nosotros nos desconocemos. ¿Sí? Bueno, así que cuando te viene la gana de pegarle una peleadita a alguien, ya sabes quién te está pasando la receta. El hermano es eso, un hermano, y Dios se goza de ver que nosotros los hermanos nos amamos. Amén. Nos amamos así como Dios nos ama. Y en ese ambiente de amor, de presencia de Dios, de respeto, de comprensión, de provocarnos a las buenas obras, es como Dios está trabajando. Y hermanos, cada uno de nosotros, siendo miembros creados por Dios, insertados en su cuerpo como Él quiso, vamos a tener una tarea que va más allá de lo que a mí me interesa, de lo que yo quiero hacer, de lo que está en mi corazón. Digo esto porque a veces el sistema en el cual nosotros vivimos, que es muy individualista, está poniendo ese pensamiento. Pensá en vos, cómo te va a ir mejor a vos, el resto problema de otro. Pero en Cristo Jesús no es así. La alegría del hermano pasa a ser nuestra alegría. Pero también la tristeza del hermano pasa a ser nuestra. Y ya lo dice la palabra de Dios. Si un miembro se duele, los demás se duelen con él. Así que bueno, cuando está pasando un momento difícil, el hermano también lo percibe y dice, ¿qué pasa? ¿De qué se trata? ¿En qué puedo ser útil? Esa es la dinámica del obrar de Dios en nuestras vidas. La indiferencia también es señal de que algo no anda bien. ¿Amén? Entonces, similar a lo que puede ser una orquesta. Vio una orquesta con muchos instrumentos, hay un director ahí que está dirigiendo. Cada uno de esos instrumentos, diferente en su forma y en los sonidos que ellos emiten. Dentro de esa orquesta, con un director, hacen una, ¿cómo se diría el término técnico? Una melodía, una música, no sé, una armonía. Muy bien, gracias. Una armonía. Uno dice, ¿cómo puede ser que esto tan hermoso surja? Bueno, ¿por qué? Porque la suma de todos los instrumentos bajo alguien que esté dirigiendo a todas esas personas que saben ejecutar sus instrumentos, hacen algo realmente hermoso, agradable a los oídos que uno disfruta. Así ha de ser el cuerpo de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, la iglesia, por favor, la iglesia que parece un taller, ¿cierto? La iglesia que a veces parece un hospital, la iglesia donde están todos aquellos, como dice la palabra de Dios, lo más vil, lo más bajo, lo menospreciado, Dios llamó ¿para qué? Para mostrar su poder y su grandeza. Bueno, la iglesia es la iglesia que Cristo, hecho consumado, ¿qué hizo? Él consiguió para sí y que viene a buscar. ¿Y cómo viene a buscar a la iglesia? ¿Cómo la viene a buscar? Pura, limpia, sin manchas y sin arruga. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Y si el Señor viene, nosotros que somos la iglesia, ¿qué hacemos? Nos vamos con Él. Y no tenga miedo en decirlo. Por lo tanto, ¿qué pasó con la arruga, con la mancha? Y ahí no sé qué contestar. Bueno, hermanos, cada día nosotros estamos preparados para ese glorioso momento. ¿Amén? Cada día. Y si estoy preparado, significa que estoy limpio, viviendo en santidad, viviendo como Dios quiere. Y si no estoy, tengo que dejar que Dios me limpie. Jesús dijo de sus discípulos, ustedes están limpios por la palabra que les he dado. Tiempo pasado, por la palabra que les he dado, ustedes están presentes limpios. La palabra de Dios es, dice la misma palabra, es como jabón de lavador. La palabra de Dios que se escucha
en la que se medita y luego se la lleva a la práctica en obediencia a Dios, es la que cambia nuestra vida. Pero la palabra tiene que ser leída, oída, recibida en el corazón y puesta en práctica. Cuando esa palabra es llevada a la práctica así como tal, como Dios lo dice, nosotros cambiamos. Sentimos en nuestra vida el cambio y en la sumatoria de todos los hijos de Dios que se ajustan a lo que Dios dice para nuestro bien, para la gloria suya, pero para nuestro bien, empezamos a sentir el efecto de la bendición que es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque al lado tuyo hay alguien que te ama, al lado tuyo hay alguien que te necesita, al lado tuyo hay alguien que está para bendecir tu vida, está para ayudarte a lo mejor corrigiéndote si Dios quiere que así sea. El hermano está y es una bendición, amén. Así que si el hermano está y es una bendición, Dios recibe la gloria, pero sea agradecido al hermano que tenés al lado tuyo. ¿Cuánto tiempo hace que no le dijiste gracias, hermano? Mire, ay Dios amado. No sirve eso. Decirle bien así, gracias, hermano. Ay, va mejor la cosa. Gracias, hermano, gloria a Dios. Ahí está. Ay, Señor. Miren, queridos, alguien dijo, y creo que no le erró, esto se lo comento porque estamos en familia, qué cosa difícil es predicarle a uno que predica. O cosa difícil es predicarle a los pastores. ¿Por qué? Porque cuando ellos escuchan que otro está predicando es como que ya lo saben. Y dice, eso ya lo sé y sé cómo decirlo mejor. Es difícil, ¿no? Bueno, es difícil eso. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra expectativa en que Dios me habla y algo voy a sacar de esto, se quita esa forma de ser como, tener una actitud, si se quiere, despectiva o de rechazo a lo que va a recibir. Y hermanos amados, yo no sé lo que usted piensa, pero algunos dicen, no es así. ¿Por qué? Porque hay como una especie de orgullo. Hermanos, vamos a poner las cosas blanco sobre negro. Cuando a veces nosotros los seres humanos empezamos a, como el pororó, ¿vio? Dice que ponen el maicito adentro de la olla, ¿es así? La ponemos al fuego y le ponemos la tapa. La otra vez estuve en una casa donde me convidaron con el pochoclo. En la casa de ustedes. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace el maíz ese que está puesto ahí? Explota. Pero primero se agranda, ¿no? Bueno, se agranda y ya se cree más que los otros y ya quiere saltar de la olla, por eso le ponen la olla. Bueno, dice Jesús que Él vino para servir, no para ser servido. Jesús dice que el más importante es el que se sienta a la mesa o el que sirve. ¿Quién es el más importante? ¿Seguro? ¿Usted leyó la Biblia? Lea la Biblia. El que sirve, Jesús vino para servir, sirve a los que están sentados a la mesa. Ustedes están sentados a la mesa y mi deber es servirle a ustedes sirviendo a Dios. Entonces ustedes son los electos, elegidos por Dios, sentados a la mesa y yo tengo que servirle a ustedes. Jesús vino a servir a las personas. Y el que no sirve en el reino de Dios no sirve. Pero Dios tiene que tratar nuestra vida. Porque aprendimos en este sistema a que ese orgullo que hace como que el pororó se haga grandote, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando nosotros recibimos los halagos de otra persona, pero que, bueno, cosas así usted sabe, uno se pone como el pavo real, ¿no? ¿Cómo hace el pavo real? Muestra toda su grandeza, su esplendor. Y fíjense, el diablo está atento a eso y ayuda un poco más. Ahí aparece el orgullo que hace que uno se sienta de una forma muy particular. Vayamos a la Biblia, abra por favor ahí, mejor dicho, pase de donde estamos leyendo al capítulo 13. Y a esto le podríamos poner como
una especie de orgullo ministerial. Porque veo que algunos no quieren ni abrazar, hay que sacar cita para hablar. Una historia bárbara, ¿no? Bueno, ¿por qué? Dice así, texto 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, las dos, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. De manera que podemos llegar a tener todo ese despliegue sobrenatural de la obra de Dios en nuestra vida, pero si estamos desprovistos de amor, ¿qué dice la palabra? Está escrito y es bueno que lo sepa y que me lo diga a mí mismo. Si tengo todo eso, pero no tengo amor, nada soy. Esto es para mí, es para usted, es para todos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque por allí se hace mucho un mal uso de eso. ¿Vieron qué ministeriazo tengo? Oh, ¿vio? ¿O no? Sí, porque el hermano Dios lo usa. Y el hermano, y sí, claro que Dios usa a los hermanos. Como también Jesús subió sobre un burrito cuando iba entrando a Jerusalén. Y la gente lo aplaudía. Y está bien que el burrito decía, ¿no? Mira cómo la gente me reconoce. ¿Por qué la gente aplaudía? ¿Por qué? Jesús que iba sobre el burrito. Hermano, yo no sé qué usted piensa, pero yo quiero ser el burrito. Amén. Toda la gloria es para Dios. Ustedes son hijos amados de Dios. A veces ese orgullo ministerial que nos hace esconder de los demás, que nos hace creer importantes, inaccesibles. Si te aíslas, ¿para qué sirve? ¿Para qué le sirve a usted un paraguas cerrado colgado ahí en el gancho de la casa? La naturaleza del paraguas, ¿cuál es? Desplegado en el día de lluvia, evitando que usted se moje, ¿sí o no? Si Dios ha puesto palabra en tu corazón, esa palabra es la que Dios te puso para que la des. Si esa palabra no se puede dar, porque estás inaccesible, no se cumple el propósito. Y hermanos, Dios que puso los miembros en su cuerpo, los puso como Él quiso. Y cuidado, a veces digo, la mínima expresión de nuestra vida cristiana la podemos manifestar acá, en una reunión de 1 o 2 horas o un poco más. Nuestra vida al servicio de Dios es las 24 horas al día, toda nuestra vida. Así que la primera iglesia antes de esta está en el ámbito de tu propio hogar. Dios está interesado en eso, por eso dice, ¿qué dice ahí atrás? Nada dice ahí atrás, no dice nada. ¿Sacaron todo? Me sacaron el cartel, no me di cuenta. Tanto que luchamos, Noelia, para poner ese cartel, ¿no? Y se lo llevaron. ¿Quién se lo llevó? Miren, no me di cuenta del cartelazo este. Bueno, casen las zorras pequeñas. Miguel casa las zorras pequeñas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Che, nos quitaron el cartel. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el cartel? Fiesta de la luz. Hizo luz el cartel. Bueno, qué cosa, Dios mío. Bueno, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Hermano, el amor es la presencia de Dios en tu vida. Y ya vamos a hablar un poquito de ese amor práctico que tanto bien y falta nos hace. Siga girando ahí en las páginas de su Biblia y vayamos a ver un texto más. Vamos a leer ahí en 1 Corintios capítulo 16. Vamos a leer el texto 10.
Dice así: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Y uno dice, ¿y qué tiene esto acá? Bueno, leemos la palabra de Dios tranquilo y sacamos de allí lo que Dios nos quiere hacer ver. Aquí Pablo intercede a favor de Timoteo, diciéndole a los hermanos que si llega Timoteo, miren que esté con ellos. ¿De qué forma? Con tranquilidad. ¿Cuál es el motivo? Porque él también hace la obra del Señor como la hace Pablo. ¿Amén? ¿Vieron que Dios tiene más de uno, dos o tres? Todos somos útiles en la mano del Señor. Y el texto 11 dice, por tanto, nadie le tenga en poco. Nadie le tenga en poco. ¿Y qué hacemos entonces? Sino encaminarle en paz para que continúe, porque aquí lo espero con los hermanos. Hermano, tener en poco es, ¿qué es tener en poco? Darle poca importancia. ¿Qué más? Menospreciarlo. Ese juego que hacen, o que hacían, ya no sé, ese del vacío, ¿vieron? Que alguien llega a un lugar y los demás como que no llegó. Bueno, ahí está. Que a veces parece una picardía criolla esa, ¿no? Pero, ¿sabe que a veces alguien que está pasando un momento difícil, lo primero que cree, tiene un concepto acerca de sí mismo, porque hay una lucha allí, y se siente mal? ¿Vieron cuando Elías dice, solo yo he quedado? Él se sentía solo, encerrado dentro de una cueva. Y a veces hay hermanos que están en la cueva y salen de la cueva porque Dios los está llamando, y cuando salen de la cueva se encuentran en la reunión y nadie repara en ellos, no le lleva el apunte a nadie. Y se vuelve a su casa. Y sí que Dios me va a tener en cuenta si a mí el hermano ni me registra. Por eso no te vayas sin decirle Dios te bendiga, pero decíselo bien. Amén. Porque tal vez alguien vino esta mañana diciendo, Dios me tendrá en cuenta. Y se va a dar cuenta, según como sea tu forma de relacionarte con Él. Oh, pero se hace tarde. Bueno, usted sabe, vinimos para servir a Dios. Hermano, no sirve que conozcamos a los hermanos por el apodo, por ese medio nombre de todo su nombre. ¿Usted conoce al hermano Diego Arias? Algunos sí, otros no. Pero nuestro hermano que estuvo aquí adelante se llama Alejandro Diego, o Diego Alejandro Arias, como le guste. Pero a veces nos quedamos con, pero míralo. Yo lo conocí hace 70 años hace. Alejandro. Otros me miran con sorpresa y dicen Miguelito. ¿Por qué le dicen Miguelito? Mira las canas que tiene Miguelito. ¿De dónde sale eso? ¿No sabe? Y si seguimos haciendo, nadie se me ponga en apuro. Porque el hermano, ¿quién de nosotros sabe que tengo un hermano en la carne no sabe dónde vive? Nadie se va a jugar para decirme. Porque a mí no me cabe en la cabeza que usted no sepa dónde vive su hermano. Pero a veces pasa que nosotros, hermanos en Cristo Jesús, no sabemos dónde viven. No sabemos a qué se dedican, qué es lo que hacen. Hermano, necesitamos un acercamiento más allá del protocolo, que Dios te bendiga, que te vaya bien, ándate. No. Usted me entiende, ¿no? Bueno, el amor es como un aglutinante, lo que junta todo. Es como, no es. Es como el aglutinante, el amor. Porque el amor tiene esas características. El amor, como dice la palabra de Dios, todo lo puede, todo lo soporta. El amor es lo que a nosotros nos une. El amor de Dios que se manifiesta
entre nosotros. Entonces, Pablo pide a los hermanos que cuando llegue Timoteo tengan ese gesto amable, esa forma de recibirlo a Timoteo. Porque Timoteo era un muchacho que amaba a Dios con todo su corazón, un siervo fiel de Dios, que Pablo lo amaba mucho, que servía a Dios eficazmente, pero por ahí había un punto endeble que se bajoneaba, ¿no? Y espiritualmente también se venía abajo. Por eso Pablo le dice, aviva el fuego del don que hay en ti. Aviva el fuego del don que hay en ti. Muy bien. A esta altura, como hay tanto silencio, animalo al que está al lado tuyo, decirle, che, vamos. Gloria a Dios. Abra conmigo la Biblia en 2 Corintios capítulo 2, texto 13. Vamos a ver el amor en acción en lo práctico. Aquí dice lo siguiente, texto 12, capítulo 2. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta, todo bárbaro, ¿no? Allí el apóstol dice, llegó a Troas para predicar el evangelio, ese era el motivo, las condiciones eran buenísimas, se abrieron puertas para esto, pero acá en el capítulo 13 dice, no tuve reposo en mi espíritu. Pará. Las tres cosas al principio en el texto 12 estaba bueno. Llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió puerta en el Señor. Todo va bien hasta ahí. Pero dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. En medio de todo eso él estaba fijándose en Tito. ¿Por qué en Tito? Porque Tito era su hermano. Y es muy importante. Hermano, podemos hacer la obra de Dios en el lugar y en el tiempo que Dios quiere, pero ahí está el hermano Tito. Ese hermano amado que para el apóstol tiene la importancia de vida y dice que no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano. Bueno, mire, llegará ese día cuando usted al saludarse escuche esto que le voy a decir. No tengo reposo en mi espíritu porque hoy no vino el hermano o la hermana tanto. ¿La entendió a esa? Porque hoy no vino el hermano que vos sabés que no vino. ¿Por qué no vino? Porque no tuve reposo en mi espíritu. Hermano, cuando no viene el hermano X, no por hablar mal del hermano, usted cuando llegue a casa, estamos en la era de las comunicaciones. Un WhatsApp, ¿está bien dicho? Una llamadita telefónica, una preguntita. Hermano, te llamo porque no tengo reposo en mi espíritu, porque hoy no te vi. Y el hermano va a decir, milagro. ¿Ah? Milagro. Me llamó, ¿por qué me llamó? ¿Qué me está por pedir? No, te llamo porque mi espíritu no tiene reposo. ¿Por qué? Porque estamos 100% en Dios. Amén. Ay, Dios mío, a veces nos desacostumbramos de estas cosas. Necesito a mi hermano. No para competir con él. Lo necesito a mi hermano. Porque en el cuerpo de Cristo, mi hermano es un miembro, Dios lo puso con una función, con una razón que solo Dios conoce. A mí me hace falta mi hermano. Pero vivimos en un sistema individualista, donde hay un montón de gente pero que no se comunica, donde hay muchísima gente que cada uno está en su cosa, a nadie le importa del otro, pero en el pueblo de Dios las cosas es distinta. En el pueblo de Dios nos alegramos todos, lloramos todos, sufrimos todos, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Y la cosa cambia, ¿no? Bueno. Andemos, Efesios 4, 1 y 2 dice, andemos todo, ¿de qué forma? En humildad y en obediencia a Dios. Y ahí viene la otra parte, soportándonos.
¿Cómo dice ahí? Soportándonos con paciencia. ¿Conoces a alguien que te sacó la paciencia? Y para cada texto nosotros le tenemos un pretexto. Sí, pero bueno, si el apóstol Pablo se lo sacó de encima, Juan Marco lo mandó a los cuarteles de invierno, ¿por qué yo no puedo? Soportándonos con paciencia, amor. ¿Es así? ¿Cuántas veces usted me ha soportado a mí? Yo nunca lo soporté a usted. Soportándonos con paciencia. Andemos en humildad y en mansedumbre a Dios. ¿Vieron que no es cuestión de decir estamos dentro del cuerpo de Cristo nada más? El Evangelio es para valientes. Gloria a Dios. Y podemos seguir viendo más cosas también en la palabra de Dios, pero vamos a sintetizar un poco. Quiero que vayamos juntos a Romanos, porque hay cosas que están en la palabra de Dios que a veces decimos, ¿para qué están? Abra su Biblia allí en Romanos, al final, 16. Si yo le leo esto a usted, tan mal es ello. Si leo esto que está en la palabra, quizás usted se ría de los nombres. Y no le digo nada porque lo haga. Porque con el paso del tiempo se va cambiando los nombres de nosotros las personas. Les leo esto, capítulo 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Se lo voy a leer como usted creo que lo leería en su casa. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de nosotros, porque Él ya ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andróquino y Junias, mis parientes y mis compañeros de prisión, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplía, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifenia y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Ansícrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Herme y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana Olimpa, y a todos los santos que están con ellos. ¿Y ahora? ¿Quién quiere un nombre de esto? No lo quiere. Pero son sus hermanos. Son nuestros hermanos. Pero eso usted lo empieza a leer y lo pasa de largo. Dice, ¿para qué voy a leer todos esos nombres? Pero quiero que por un momento usted piense lo siguiente. Aquí el apóstol, inspirado siempre por Dios, va a dejar un escrito. Y ese escrito nos tiene que servir a nosotros en este tiempo. Y entonces dice que él recomienda en sus saludos personales. Y aunque haya nombres por ahí que a nosotros no se lo pondríamos ni para nosotros ni para nuestros hijos, pero son nuestros hermanos, hijos amados de Dios, son parte del cuerpo de Cristo, veamos cómo aquí, en el saludo, hay amor, hay reconocimiento, y podemos ver muchas cosas si nos detenemos e invertimos tiempos en estas cosas. Que a veces nosotros obviamos esto. Aquí tenemos nosotros que Febe, la hermana Febe, era diaconisa en la iglesia de Cencrea. Era. ¿O es? Es. La cual es diaconisa en Cencrea. Estaba vigente la hermana. Ahí está.
La hermana Febe es diaconisa, sirve a los hermanos en Cencrea. ¿Por qué la menciona? Porque ella es diaconisa, porque sirve a los hermanos. Ajá, y esto no más es. Dice, ustedes que la van a recibir, recíbanla en el Señor como es digno de los santos y ayúdenla en cualquier cosa que necesite de vosotros. ¿Por qué? Porque ella ha ayudado a muchos y así mismo. Ahí está. La diaconisa Febe de Cencrea, y empezamos a deshojar todo esto, ¿no? Ella cumple una función dentro del cuerpo de Cristo, sirviendo a Dios, sirviendo a los hermanos, y allí le merece este reconocimiento, y ahí está. Su intercesión es que la ayuden a ella, porque ella también necesita ayuda. Y si alguien pide que se le ayude, ¿quiénes le van a ayudar? Y siempre vamos a ver que Dios se mueve dentro de su pueblo. Y Dios, que puso los miembros como Él quiso, donde quiso, está pensando que esos miembros van a responder para las cosas que va a hacer Dios con ellos. No entender esto es decir, bueno, yo me siento acá a ver con qué me entretiene Dios en esta mañana. O cómo se le arregla el pastor para que yo piense en mi corazón, valió la pena haber venido. Pensar eso, hermano, es pensar al revés de lo que dice Dios en su palabra. Bien, seguimos un poquito más, ¿se anima? Nos queda nada. Saludad a Priscila y Aquila, colaboradores, mis colaboradores en Cristo. Ajá. Mira lo que dice acá. Que expusieron su vida por mí. Epa, una cosa es decirte, te amo en el amor del Señor, ¿no? Y otra cosa es decir, voy a exponer mi vida por ti. Cuando compartimos el pan de la cena del Señor decimos, ¿qué decimos cuando compartimos el pan? Si se me olvidó, ¿para qué compartimos el pan? Tiene un significado eso. Mi vida daría por ti. Así que cuando le estás dando un pancito al hermano, le estás diciendo, si te sabes el mensaje, tiene sentido lo que haces, si no. Cuando vos le das el pancito al hermano, le estás diciendo, mi vida daría por ti. Ahora que te acordás de esto, espero que todos lo den el pancito al otro. Porque cuando nos enteramos de eso, allá vamos, ¿cierto? A querer dar el pancito porque otro lo da. Y dice, no, pará, no vaya a hacer cosa que tenga la sentencia en media hora y me toque a mí. No. Bueno, acá tenemos a estos hermanos que expusieron su vida por él. Miren esto, saludad a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. En el corazón de este hermano está recordarse con alegría y con amor de ese primer fruto para el Señor, que Él lo considera amado mío. ¿Te das cuenta? Hermano, nosotros hablamos de los lunas, decimos los lunas. ¿Qué son los lunas? Los lunas son hermanos que estuvieron acá. Y un montón de otras cosas más, es una realidad. Y lo menciono esto porque es un desafío. Hermano amado, ¿cuál es tu primer fruto para el Señor? Ni estará acá quizás. Pero ¿lo recordás? ¿Lo amás? ¿Cuidás de ese fruto? ¿Vieron que el cuerpo de Cristo es mucho más de lo que a veces nosotros llegamos a pensar? Y yo tengo que abreviar un poco todo esto. Andróquino y Ajunias, dicen, mis parientes y mis compañeros de grupito casero con mate y torta frita. ¿Ah? No, ¿qué me está diciendo este Miguel que la corte con esto? Saluda a Andróquino y a Junia, mis parientes, y mis compañeros de prisiones. Hablando en criollo, fueron presos juntos, compañeros, en las buenas y en las malas, ¿no es así? Los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Eran viejos en el Señor, sin todos los laureles que tenía el apóstol,
pero que no les tiritaba la pera, hermanos, para ir a una fría celda por amor a Cristo, sin buscar reconocimiento alguno, sin buscar el brillo delante de las personas. Esos son los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Por eso, ¿cómo Dios no ama a sus hijos? Claro que sí, y quiere que nos amemos nosotros. Bueno. Estos dos nombres. Saludad a Trifena y a Trifosa. ¿Está bien? Mire qué nombre, ¿no? Las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Quizás sea una hermana mayor, ¿verdad? Que ya no estaba trabajando tanto. Pero vieron, el apóstol no tiene ningún problema en poner esta palabrita antes de su nombre. ¿Cómo dice? Saludad. ¿A qué? A la amada Pérsida. Quizás ya estaba en los cuarteles de invierno la hermana, diciendo ya no tengo fuerza para hacer lo que antes hacía. Y aquí estoy esperando lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero ella es la amada Pérsida. ¿Por qué a veces somos tan exigentes? ¿Por qué a veces somos tan duros? ¿Por qué Dios es tan diferente? Porque es Dios. Cuando Dios inspira esta palabra, quiero que reconozcan a Trifosa y a Trifena, porque ellas están trabajando tiempo presente, son de mucha utilidad, quizá mucho más jóvenes, pero no se me olviden de Pérsida. No se me olviden de Pérsida y díganle que es amada. Yo te voy a decir algo. ¿Cuándo le agradeciste al hermano por lo que él hace? Acá no hay campamento sin que alguien se pele la frente, hermano. Aquí nadie toca la música sola. Aquí hay hermanos que dirigen, que se paran a la mañana temprano y cuando usted no vino, sabe que hay una revolución en su corazón. Y hay que se tripa corazón y salir para adelante y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y usted le dio gracias a Dios? Digo esto porque un día no estaré, pero quiero habérselo dicho con todo amor y con todo respeto. A veces decimos, el hermano no vino, pero hizo un paso más, ¿sabe por qué no vino? Pero me van a escuchar hablar del buen samaritano a mí, ¿eh? Sí, el buen samaritano dice que 2 iban a hacer sus oficios en el templo, pero hubo uno que se detuvo, que se hizo cargo. Preguntemos un poquito más. El 3 es un misterio. Saludad a Rufo, escogido en el Señor. Y a su madre, ¿y qué? ¿Y ahí cómo desentrañamos esto, mi hermana Ana? Amaba como a su madre. O sea que Rufo tenía una mamá. Y él se sentía bajo esa cobertura, dice, y a su madre y mía. Y mía. Hermano, nuestra relación es tan fuerte en Cristo que a veces no nos damos cuenta. Me dicen, no, pero yo soy individual y la salvación es única y personal y cada uno... Sí, claro que vamos a dar cuenta cada uno de nosotros al Señor. Pero hermanos, la palabra de Dios es así. Bien. Y para no seguir con esta larga lista de más de 20 y pico de hermanos y un montón que no están,
Dice, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpa, y para que nadie quede afuera, a todos los santos que están con ellos. No sabemos quiénes son los que están con ellos, pero sí sabemos por el calificativo. ¿Cómo son? ¿Vio que hay que estar atento a la palabra? No sabemos sus nombres, pero sabemos que son, ¿cómo son? Ahí está la palabra. Santos. Santos. No porque no le conozcamos el nombre, ni hayamos hablado un montón y tengamos 100% de afinidad, es un cristiano de tercero o cuarto rango. No es así, porque eso no existe para Dios. Dios no hace diferencia de persona. Dios nos dice, y es verdad, que para Él todos nosotros somos sus hijos. Por lo tanto, dice, saluda a todos los santos que están con ellos. ¿Dónde tenés un santo? Santificado por la obra de Cristo. Ahí está al lado del hermano. Ese hermano que ni se atreve a decir, voy a levantar la mano yo si me conociera este. Bueno, está en el taller del Señor, pero míralo como a tal. Gloria a Dios. Texto 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. ¿Qué es esto del ósculo santo? Saludaos con un beso los unos a los otros. Sí, pero esa costumbre ahí, en ese lugar. Bueno. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Amén. Es una bendición estar en el cuerpo de Cristo, pero hay que calificar para estar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que ser vista, oída, recibida en el corazón y puesta en la práctica. Y es como decíamos recién, como una orquesta, no de una sinfónica. Más os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y acá no es cuestión de salir corriendo a buscar a quién le cortamos el rostro y lo dejamos fuera, no. Aquí es para que entendamos lo severo de este pasaje, que debemos cuidar, hacer todo lo posible para que el ambiente en el cuerpo de Cristo se ajuste a lo que Dios quiere que sea. Amén. Porque Él, que es Padre y Padre en excelencia, disfruta de vernos a nosotros juntos. Porque cuando estamos juntos y en armonía, segunda condición, Dios hace que descienda sobre nosotros la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Amén.